Bueno, bienvenidísimos a todas y a Roberto, que es el único hombre de esta noche dispuesto a hablar de cómo ser la otra mujer. Ya veremos. Me dijo Vera que le habías mandado sus apuntes, o sea, eso va a estar. Ah, no, pero ya perdiste el invicto porque acaba de entrar Mauricio. Mauricio, buenas noches, bienvenido. Creo que no nos está escuchando. No aparece todavía. Se está conectando. Bueno, muy bien. Bueno, entonces levantemos nuestras copas. Bueno, vamos a... Salud. Don Mauricio, bienvenido. Buenas noches. Salucita, por este cierre de mes, este mes tan lleno de cosas bonitas para los colombianos, por esa entrega, el informe de la Comisión de la Verdad, por los RIMUR, por la literatura, por estos encuentros, por ustedes, por nosotros, por la esperanza de este país, de América Latina, del mundo entero. Salud, bienvenidos a un espacio más de este club de lectura. Salud. ¡Ay, qué rico! Salud. Salud con pisquito acholado, Roberto, salud. Salud. Bueno, las personas que tengan el micrófono abierto, por favor recuerden cerrarlo para que no se nos empalme el sonido. Bueno, le decía a Vera hace unos minutos que qué sorpresa lo RIMUR, ¿ah? Qué sorpresota tan grata, era otra de las autoras que yo no conocía y que me ha sorprendido muy gratamente. Además, que gracias a toda la investigación que hace aquí Liliana con tanta diligencia y con tanto cariño, pues hay un muy buen material en español sobre esta autora, unas entrevistas muy ricas, subtituladas, porque a veces solo encontramos material en inglés, pero bueno, por lo menos de esta hay varias cosas. Y bueno, es una autora que tiene 65 años, está muy, digamos, muy bien posicionada hoy en día, a pesar de que no es una autora, digamos, que publique con tanta regularidad. Ella nació el 13 de enero de 1957 en un pequeño pueblo llamado Glen Falls, en Nueva York. Y cuando tenía 19 años escribió un cuento que se llama Raspberries y ganó un concurso de ficción en una revista para adolescentes que se llama Seventeen. Ese cuento se publicó en 1977 y digamos que ese fue como su primera entrada a la escritura. A ella cuando le preguntan que cómo decidió ser escritora o cuando supo que iba a escribir, pues ella dice simplemente, a ella le hubiera gustado ser pintora. A ella el arte siempre la atrajo. Dice, pero a mí no se me daba bien la pintura, o sea, como que no, y siempre se me daban mejor las letras. Entonces primero fue como ese concurso, y dice, y toda la gente que leía me decía, pero esto como que funciona, pero ella dice, yo nunca tuve la conciencia, como hemos visto en otros casos con otras escritoras, que dicen, sí, tal día o tal momento me marcó y ese día dije, voy a ser escritora. En el caso de Lori Moore es un poco diferente. Ella dice, yo quise escribir y seguí escribiendo, dice, y voy a seguir escribiendo hasta que me digan, uy, eso que escribes es tan malo. Entonces como que dice, ahí pararé, ¿no? Es una mujer con un sentido del humor, que como lo pudieron observar en el texto, ella es así todo el tiempo. Eso no es solamente en sus relatos, sino que es parte pues de su esencia. Entonces,
Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos todas estas, estos másters de escritura creativa, que ya están muy en boga en América Latina, pues desde hace por lo menos pues un poquito más de 10 años. Mauricio, por ejemplo, aquí hizo escritura creativa en la Universidad Central, pero digamos, eso es una institución en Estados Unidos, ¿no? Lori Moore fue a la Universidad de Cornell a hacer una maestría en escritura creativa y allí pues, digamos, como lo que le pasaba a otras escritoras que ya hemos visto, que se meten a un curso de estos y conocen a una persona clave, o bien otro escritor, otra escritora o un editor que los catapulta ya como al mundo de la publicación. A Lori Moore le pasó un poco eso. Entonces, antes de ya meterse como de lleno en el mundo literario, de las letras y todo, también estuvo un tiempo trabajando, creo que alrededor de 2 años, si no estoy mal, como asistente en un buffet de abogados. Y de hecho, esta escena del cuento del que vamos a hablar esta noche, del analista, del que no sabemos su nombre, además, ¿no? Pero hay una descripción de una escena que dice muchas horas en el mismo sitio, con gente haciendo cosas muy aburridas. Yo creo que seguramente ella tomó esa escena de esos 2 años trabajando en ese bufet de abogados, donde ella dice, yo veía a la gente muy desolada con su vida, haciendo y repitiendo lo mismo sin ninguna gracia. Así que bueno, digamos que ahí están un poco los antecedentes en la vida de Lori Moore. También esta manera, cómo llega a las letras. Ella después de hacer cuando hizo este máster en escritura creativa, escribe una serie de cuentos, son 7 cuentos, que luego se convierten en un libro que se llama Autoayuda. Y Cómo ser la otra mujer es uno de esos 7 cuentos. Entonces, 4 de esos cuentos empiezan con la palabra cómo, con la pregunta cómo. Cómo ser una escritora, cómo ser la otra mujer. Hay otro que se llama únicamente cómo. Y el cuarto, ese sí tengo que recurrir a mi copia porque se me va a olvidar, cómo hablar con tu madre. Esos son los 4 de los 7 que empiezan con la misma pregunta y todos formaban parte de su tesis de maestría. Entonces, ese fue, digamos, como el pretexto, y la vía para convertirlos en un libro. Y es un libro que se publica y a ella la sube, la manda al éxito. Y son, bueno, más adelante les voy a empezar a contar sobre esos personajes que ella les da vida en autoayuda y en los libros que vienen después. Entonces, con este abrebocas, pues damos inicio a la tertulia y vamos a ver qué pasó con cómo ser la otra mujer. ¿Quién quiere empezar? Veo caritas aquí como, ¿quién será? ¿Quién será? Manito arriba, ¿quién va a empezar? A ver, ¿quién se anima a hablar de lo que le produjo la sensación, la emoción, dónde sintió esto, lo que quieran compartir? O sea, yo sé por Vera que Roberto tiene unos apuntes, no sé si Roberto quiere empezar. Bueno, aquí ya saben que el que quiera es bienvenido. No todos al tiempo, ¿no? Bueno, si No todos toca, al tiempo. No. si le toca empezar a alguien, podría ser yo si quieren, porque Dale, efectivamente claro que sí, Roberto, Muy adelante. bien, muy bien. ayer leí el texto y al vuelo de irlo leyendo,
fui haciendo las notas que se me fueron, con las ideas que se me fueron ocurriendo. Y luego por primera vez, porque siempre lo hago así, ¿Lo perdimos o soy yo? pues, Se cortó. ¿Se cortó Se mi voz? cortó, ¿verdad? Sí, se cortó. Por un rato. ¿Hasta dónde se oyó? Alcanzamos a escuchar que fuiste leyendo y tomando tus notas y después se cortó. Ya. ¿Y ahora se me escucha? Sí. Ya. Entonces continúo. Entonces digo que esta vez fui tomando mis notas y por primera vez se me ocurrió enviarle a Vera esas notas solamente para que las viera y si se le ocurría si hiciera algún comentario, ¿no? Ha habido poco tiempo, o sea que no ha llegado a llegarme, pero ya saldrán ahora, si es que hay que decir algo. Esta vez quisiera decir que no sé por qué razón mi lectura me ha llevado por un camino diferente a las anteriores, ¿no? Pero no lo voy a anunciar, sino simplemente voy a hacer el comentario y se va a notar claramente. Lo que quería decir es que al iniciar la lectura, lo primero que me llamó la atención no es la historia del cuento, sino la secuencial y detalladísima descripción de los escenarios y los contextos en que se desarrolla la historia, así como de detalles, de elementos conexos al relato central. Esto me dio la impresión que llega a tal punto que es el elemento que termina para mí primando por encima de la propia historia, que constantemente se interrumpe en su secuencia para darle el espacio a la inmensa cantidad de complementos circunstanciales, le llamo yo, en las que se expresan estos detalles accesorios, ¿no? Un poquito más adelante tengo una hipótesis de qué es lo que ha querido hacer con esto la autora, ¿no? El relato en general se desarrolla sobre la base de una secuencia de frases separadas que van dando cabida a esos detalles. O sea, al leer me daba cuenta que como que el relato se iba secuencialmente interrumpiendo en frases que decían ciertas cosas, que planteaban ciertos elementos y que se iban hilando, ¿no? Que se iban mezclando entre ellas. Esto lo planteo yo como una constatación, no como una crítica, ¿no? Supongo, desde la ignorancia que tengo como un lector apenas aprendiz, que esto debe corresponder a una determinada técnica narrativa. Quizás alguien de ustedes que son mucho más expertas podría explicar mejor esto. Pero después me di cuenta, al seguir leyendo, que en realidad esto coincide con la forma en que suceden las cosas en la realidad. Y que por tanto lo que la escritora había logrado es construir una historia de la manera en la que las cosas suelen suceder en el mundo real o como suelen ordenarse o organizarse en nuestro propio pensamiento, ¿no? Eso ya fue una constatación personal, si se quiere. Esta característica, digo porque fue haciéndose al paso, se mantiene a lo largo de toda la narración, al punto que me queda la sensación que lo que hace la escritora, más que narrarnos una historia, es dibujarnos con mucha nitidez y detalle un ambiente, unos personajes y los distintos escenarios de una cotidianidad en la que se entrecruzan constantemente diferentes elementos e historias, ¿no? ¿Será quizás eso lo que la escritora quiso hacer? Lo planteo siempre como una pregunta y quizás vale la pena que alguien se anime a responderlo, ¿no? La narradora de la historia por ratos parece ser un elemento externo que va haciendo esas descripciones y contándonoslas, y por otros parece involucrarse en la historia, hablando. Lo perdimos otra vez. Te perdimos otra vez, Roberto. ¿Hasta dónde llegó? Lo último que yo escuché fue que se involucraba el personaje.
que salía, entraba y salía. Narradora externa, estaba hablando también de... Sí. Perdón, lo último no entendí bien, ¿cómo es? Que te escuchamos hasta cuando estabas hablando de la narradora externa. Había veces que había una... Ya. Por ratos decía, la narradora parece ser un elemento externo que va desde afuera haciendo descripciones y contándonosla, ¿no? Y por otros parece involucrarse en la historia, hablándole o hasta dándole indicaciones a los personajes. Digo, asumo, esto me parece que también sería quizás una técnica, ¿no? El uso de este último recurso de la narradora se reitera mucho, casi todo el tiempo a lo largo de la historia. Me da la duda de por qué, ¿no? ¿Qué cosa significa esto, ¿no? Porque a lo largo de la historia fui viendo que esto se reiteraba constantemente. Noto finalmente que más que fijarme en el contenido del cuento, me he enfocado más bien en los elementos formales o técnicos mencionados y espero que haya otra de ustedes que le ponga el diente al contenido. Eso era lo que quería contar. Gracias, Roberto. Bueno, yo olvidé decirles que esta compilación de cuentos fue publicada en 1985. Creo que es importantísimo tener el referente temporal, el lugar, el espacio-tiempo, ¿no? Para ubicar eso que Roberto ahora decía, bueno, ¿cómo vamos a hablar más allá de los elementos formales? Pero ya que Roberto menciona algunos elementos formales, pues esa segunda persona, ese narrador en segunda persona, que interpela, que es como está ahí, ¿no? Como esa voz que te pregunta, es muy típica también en el estilo de Lorrie Moore, y muchos de los elementos que también ha nombrado Roberto, pues digamos, hay características de la literatura norteamericana que vienen, ¿no? Como de la literatura, pues son herederos primero como de Shakespeare, ¿no? También de esa forma de narrar, que después en Estados Unidos vino a verse en escritores como Hemingway, como Carver, que ya lo habíamos nombrado aquí en una sesión anterior. Entonces, hay unas ciertas características en la forma de narrar y en esas descripciones, en esas atmósferas, e incluso en la forma de puntuar, ¿no? Que hacen característica esa etapa de escritura, y que digamos como que a pesar de que cada uno tiene su voz y su estilo, pero tienen ciertos elementos que pareciera que uno los lee y dice, esto me parece tal. Me pasaba a mí cuando leímos la segunda autora, ahorita que se me escapa el nombre, que yo les decía, se me parecía mucho a Carver, que es un autor que yo conozco mucho y que he leído mucho. Entonces, acá con Lorrie Moore pasa muchísimo también. Y cuando uno ha leído a Hemingway, tiene como hacer esos puentes desde el punto de vista narrativo o de los aspectos formales, como nombraba Roberto. Bueno, pero entonces, como tú estás ávido de escuchar que le metamos el diente a la historia, pues vamos a ver si en la intervención de Socorro se la mete. Socorro, adelante, buenas noches. Bueno, sí, yo coincido con Roberto de ese estilo, esa técnica o esas, digamos, expresiones o construcciones breves, contundentes, y que hay una capacidad de descripción de los entornos maravillosa, y lo meten a uno ahí. Y por supuesto, pues desde la lectura de mi experiencia, de mi trabajo, pues me llevó a ponerle mucho el ojo a este cuento, porque eso de cómo ser la otra mujer,
puede tener una hipótesis más allá de lo literario, más allá de la historia como tal, porque creo que nos pasa mucho a los seres humanos. No creo que sea solamente a las mujeres, pero en especial a las mujeres, cuando entramos en unos dilemas amorosos, si se quiere, o eróticos, o no sé, de cualquier índole, que entramos como en unas disquisiciones, en unos monólogos internos también, de por qué estoy aquí, por qué estoy acá, por qué lo hice así, por qué será que mejor no. Y hay una narradora o digamos, un personaje más bien, que tiene allí una fuerza para mí, que es la amiga, que es la amiga, que es la amiga Hilda, de la que es como la que la va no cuestionando, pero sí como poniéndola un poco al límite, de preguntarle a ella cómo se siente y todo. Pero, pero yo veo también que en esas frases breves o cortas es muy, para mí, muy diciente, porque cuando ella cuenta de que ese amante o ese personaje con el que está viviendo, que está teniendo esa aventura o ese amor, lo que sea, esa relación, cuando él dice que él es un analista y cuando habla de su esposa, aparentemente, porque después nos damos cuenta que Patricia no era realmente la esposa, sino que es otra más en su vida, habla de que ella hace listas, y entonces yo hago como la analogía de las listas que aparecen en la historia. Que hay unas frases breves, pero también hay listados, inclusive numerados, de tal cosa. Entonces yo veía como una especie como de libreto, como siguiendo un libreto, y además porque me llamó también poderosamente la atención, pues porque en la historia hay nombres de muchos actores y actrices o personajes de la misma literatura. Entonces, claro, cuando uno lee quién es ella, la escritora, la autora del cuento, pues se da cuenta que ella es además de ser pues cuentista y novelista, pero también es crítica, es digamos, una comentarista aguda, profunda de la literatura, que no es fácil, que haya pues este doble rol o este rol diverso. Entonces acude a muchos personajes, pero también me gustó muchísimo porque es la referencia también a lo que está leyendo, de cómo se conocieron y el libro que estaba leyendo, que si no estoy mal es el de Madame Bovary, que justamente pues Madame Bovary es toda una apología, si se quiere, a ese espíritu voraz de leer de las mujeres. En general, pues hablo desde mi experiencia, vuelvo y digo, como profesora de lectura y escritura, ese libro es un libro pues que es muy simbólicamente y literariamente muy importante, el de este libro que ella dice. Bueno, eso es así como de manera un poco desordenada, pero de una manera que me tocó profundamente, lo de la biblioteca, la remisión, pero esa alusión a la biblioteca, dice como entrar y salir de una biblioteca, yo no sé si estoy especulando muy torpemente, pero al final cuando, digamos, como que hay esa reflexión, sea de que la protagonista del cuento se da cuenta que ella es otra más, que realmente no es el amor o el amante o ese amor privilegiado de él, que ella es otra más. Entonces también yo me remito como a esos libros que uno entra, saca, usa, vuelve y los trae. Y me pareció que hay una reflexión de pronto muy poco explícita, pero yo como que pues me atreví como a extrapolarla. En general el cuento, sí, como digo yo, ella no solamente es ensayista también, ella escribe pues también ensayos y me parece, sobre todo que es una mujer que, como digo, con esta historia creo que está dando cuenta de su interés y de su sensibilidad sobre las emociones, sobre la condición humana, sobre lo que somos como seres humanos, con esos vaivenes, con esas preguntas que nos hacemos, con esas preocupaciones, si se quiere, también de lo que somos y de lo que hacemos, y muchas nos preguntamos cómo hacer, no solamente en términos del amor, cómo ser otra mujer, cómo hacer ese proceso de nosotras mismas para llegar a ser no solamente
digamos, no somos un ser estático, al contrario, pues todos los seres humanos nos transformamos, mutamos en pensamientos, generamos reflexiones a veces hasta contradictorias. Entonces pienso que ella con este cuento lo que hace, que yo tampoco la conocía, lo que hace es un honor justamente a ese espíritu de ella, de trabajar mucho la condición humana, y me hacía pues como pensar que sirve mucho este cuento para hacer el trabajo muy literario, pero también muy desde lo que significa esos dilemas humanos y esos dilemas que tenemos las mujeres, y sobre todo en términos de lo que son las relaciones amorosas, lo que son las relaciones en términos de pareja, y de cómo finalmente, digamos, la historia se desenvuelve es diciendo como que, pues Patricia no es la esposa, él tiene otra esposa, pero cuando vuelvo y digo, cuando él le cuenta que ella es una, Patricia es una mujer que es muy rigurosa, que es muy ordenada y hace listas, y yo veo esas listas en el cuento, eso a mí me encantó, me pareció una cosa así reveladora, maravillosa, linda además, de poder ¿Cuál fue tu escuchar. lista favorita, Socorro? Sí, ¿Cuál de en todas, unos, cuál fue tu lista favorita? ay, yo no sé, a mí me parece que las 3 o 4 listas que aparecen allí, no sé, yo no podría como decir cuál fue la mejor, pero me gustaron mucho, 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 porque nosotras somos a veces también eso, que hacemos listas, no solo de propósitos, no solo de necesidades, no solo de la lista del mercado, ni la lista de todo lo que hay que organizarse. Entonces, me parece que nosotras somos muy dadas a hacer listas, seguramente hacer listas en el término de poder como hacer ese acopio de lo que tenemos pendiente o lo que nos gustaría hacer. Y yo encuentro en ese cuento como pues o me suscitan esas reflexiones que a mí me tocaron mucho, me tocaron profundamente, me gustó muchísimo el cuento, lo veía, yo dije, ay, este se salió porque veníamos con unos cuentos bastante cortos, más breves, este era un poco más largo, inclusive, no sé si fue el de la lotería, que era también no tan breve, porque hubo uno casi que de una página, no sé si fue uno el de Margaret. El de Margaret ha sido el más corto y este hasta el momento ha sido el más largo. Sí. El más largo. Entonces yo dije, ay, ve, se salieron, porque como estábamos también como, por lo menos yo no estuve en 2 sesiones, pero los cuentos que leí, que vi, y rastreando un poco las biografías de estas escritoras lúcidas, brillantes, importantes, pues vi que estábamos como por ese lado del cuento muy breve, de cómo en pocas palabras se logra relatar una historia profunda, pero muy humana, muy vivencial, y muy, creo yo, de lo que se está viendo o reivindicando, no, porque creo que no es solamente ahora, de ese tipo de literatura que toca eso, las raíces profundas ontológicas de lo que somos los seres humanos, por supuesto. Entonces a mí me encantó por eso, porque a pesar de que es largo, pero con esas frases y con esos listados, era una lectura amena, es una lectura amena, es una lectura realmente y hasta graciosa, porque uno se mete ahí en la historia y es graciosa, porque esos entornos que describe de una manera tan precisa y lo hacen a uno estar ahí en la historia, metida, cuando uno está esperando en el bus, y como arranca el cuento, con lo de la vestimenta, y también yo decía, como que a veces nos fijamos mucho en lo exterior, y para llegar al interior, como a la cosa más sublime, pues hay que conocer un poco más de lo que pasa en ese personaje o en esa persona que está debajo de esos gabanes o de esa vestimenta y de esa, digamos, de la exterioridad, si se quiere. Eso es lo que quería como comentar. Muy bueno, muchas gracias, Socorro. Pues aprovecho la intervención de Socorro para contarles que cuando Lori Moore escribió estos siete cuentos que componían su tesis de maestría, ella, digamos, tiene personajes femeninos que son mujeres muy jóvenes como esta de cómo ser la otra mujer, ¿no? Que tienen una serie de inquietudes frente a la vida, que se hacen, ella misma lo dice en una de las entrevistas que vimos, que se preguntan cosas acerca de la vida, que tienen expectativas, planes, ¿no? Entonces, está un poco
como digamos, sí, estas mujeres expectantes ante esa vida que todavía está por recorrer. Entonces, están esto, y oyendo a Socorro, yo también decía, cuando tú decías, uno podría hacer otras listas, o podríamos hacer aquí nuestras propias listas sobre el cuento, yo decía, yo creo que de alguna forma, todas estas simbolismos, ¿no? El olor, los olores, las descripciones. En otra entrevista leí que, por ejemplo, esto del color marrón que ella tanto usa en este cuento, no solamente lo usa en este, sino otro, y decía que el color marrón lo metía porque era el que más ocultaba la mugre, por ejemplo, ¿no? Que esa era como la razón por la que ella usaba el color marrón. Entonces uno eso no lo puede saber si hasta no escucha una entrevista de la autora revelándole esos secretos detrás. Entonces eso pues me parece como muy ingenioso. Y hay otra cosa además, y es que la literatura norteamericana se caracteriza por crear escenas, ¿no? Entonces, y esto este cuento es una, digamos, un ejemplo de eso, o sea, son muy cinematográficos. Y Lori Moore, aparte de todo lo que nos comentaba Socorro, que era ensayista, que era crítica literaria, ella, por ejemplo, también publicó en muchas revistas estadounidenses, y además, bueno, ha vivido en Nueva York casi la mayor parte de su vida, reseñas sobre películas. Entonces, digamos que también ahí hay un lenguaje cinematográfico muy marcado. Las referencias, pues, a lo que decía también Socorro, que aparecen en el relato, ¿no? A Barbra Streisand, Robert, que se me olvidó el apellido. Hoy estoy un poco desmemoriada con sus perdones de los nombres. Entonces, digamos, atraviesa todo. Y a ella además le encanta el teatro, por eso también hacía esa alusión a Shakespeare antes. Y ella dice que lo que más le fascina es ver dos personas hablar. Y que muchas de las cosas que ella después recrea en las historias están basadas en esa imagen que para ella le causa tanta fascinación, es ver dos personas hablando, ¿no? Y creo, me atrevo a especular, pues yo no soy una crítica literaria, no, digamos, me encanta la literatura, pero pero me atrevo a especular que ese uso de esa segunda persona, digamos, cumple esa función, ¿no? Porque no solamente está interpelándonos a nosotros como lectores, sino que hay un narrador en segunda persona que interpela a esta mujer, a Charlene, ¿no? Y le dice, ahora mírate, ahora es esto, filosofa, ¿no? Afeítate las piernas en el lavabo, susúrrale tal cosa. Entonces pero es como si esa persona también le estuviera hablando a uno. Entonces es un juego muy rico y parece una apuesta teatral, ¿no? También eso. Bueno, muy ricos esos aportes. Vamos a seguir con Mauricio. Mauricio, buenas noches. ¿Dónde Muy buenas estás? noches. ¿De dónde? Estoy en un carro camino a mi casa. Estoy pasando por el Bueno, ¿y cementerio nos escuchas bien? en este momento. Sí, perfecto. ¿Ustedes me oyen bien? Sí. Te escuchamos perfecto, adelante. Vale. Bueno, encontré una lectura, hice una lectura más bien arrogante, ambigua, deliciosa, y la sentí por acá en la garganta. Cuando uno hace de yo tengo el sartén por el mango, yo la sentí ahí. Arrogante, voy a empezar como por otras cosas y después digo por qué arrogante, ambigua y deliciosa. Esta lectura le da a uno muchas pistas todo el tiempo, como Roberto y Socorro decían, es una lectura muy descriptiva. Y esas pistas no son gratuitas, yo creo que nada es gratuito. Y ese se conocerán de Gabán, o como empieza. Yo no sé, aquí empieza lo ambiguo, si se está refiriendo a que es otoño y que por eso llevan gabanes, llevan gabardinas, una referencia temporal,
o más bien que están hablando del otoño de una relación. Entonces, en el otoño de la relación pueden pasar cosas y pueden, bueno, siempre pasan cosas en cualquier estación de una relación, pero en el otoño puede que tu esposo busque otra persona, que lo haga sentir más joven, que lo haga ser más galante, y eso me llama poderosamente la atención. Hay un momento en que la narración se vuelve, Roberto lo decía, una sucesión de cosas, Socorro lo decía, un listado, y es que hay un momento en que se vuelve eso. Es más importante el listado de cosas y casi que cada frase, así esté en un párrafo, uno le podría poner un guión y leerla como si fuera un paso a paso. Eso tiene que ver con la maestría, ¿no? O sea, yo te voy a decir cómo ser la otra. O sea, yo te doy el paso a paso. Y aquí vuelve la ambigüedad en que uno se empieza a preguntar, ¿y quién es la otra? ¿La otra es la amante? ¿O quién es la otra? Y de la ambigüedad, a veces es la amante, pero aquí lo que siento, la lectura que yo hice, es que es la esposa la que está escribiendo y le está diciendo cómo ser usted la principal, que se puede llamar Teresa o se puede llamar como se llame, porque si mi esposo es inteligente no le va a decir cómo se llama su esposa, no le va a decir el nombre de verdad, porque además, pues eso sería ponerlo en evidencia. Hay unos otros detalles, o sea, por ejemplo, ¿quién más, sino la esposa, va a saber que el cepillo de dientes de él es el rojo? O sea, ella no tenía, o sea, no había un narrador que supiera cómo el cepillo de dientes del esposo era el rojo. Eh, entonces, ella es como una manera de la otra soy yo, venga, la invito a usted a mi casa y termina invitándola a su apartamento cuando la Y supuesta cuando le esposa dice de... que hay otra mujer, que en el otro cuarto hay otra mujer. Exacto, exacto. Entonces, la arrogancia, esa sutil arrogancia con la que se escribe, ese entrar y salir de la voz narrativa que entiendo yo ahora porque nunca leí nada sobre la autora, que tiene que ver tal vez con eso que parece una obra de teatro, como es entrar y salir a escena, decir lo que tengo que decir como narrador o como apuntador. Me parece que es una arrogancia también deliciosa, sutil. Yo disfruté bastante la lectura. No, y me quedé con esa lectura, esa interpretación más bien de, que les decía, o sea, aquí te está diciendo es cómo ser la señora de la casa y por eso terminas llevando listas, por eso terminas listando todo, o sea, es tan injusta, La cucaracha. exacto, es tan ingenua esta amante, que además creo que es ficticia, porque yo no creo que es una amante ficticia, que ella termina haciendo listas y ella termina listando absolutamente todo. Eso era lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Ay, pues qué rico escucharte, Mauro, aunque sea dentro de un taxi, qué bueno, y que no se cayó la comunicación. Pues a propósito de eso de la voz narrativa, a ella en una entrevista alguien le pregunta sobre la voz narrativa, porque ella aparentemente pareciera que no tuviera conciencia de esas cosas, pero a mí me parece todo lo contrario. Ella fue profesora de escritura creativa durante 30 años. 30 años, ¿no? Después les voy a compartir eso que cuando ella le dicen, bueno, pero usted qué enseña, qué se puede enseñar cuando alguien quiere
quiere escribir. Eso más adelante lo vamos a ver. Pero cuando le hacen esa pregunta sobre la voz narrativa a la que ahora hace referencia Mauricio, ella dice, sí, eso es una voz fabricada, dice ella, ¿no? O sea, está, y por eso me gustó mucho la forma de Mauro de decir, pues es una arrogancia deliciosa, porque es que uno sabe que está un entramado ahí, pero está tan bien hecho que uno se lo come enterito, ¿no? Y después y estos son como de estos relatos que hay que volver a leer y releer y releer, o cuando uno quiere, por ejemplo, ver estas películas y que después la ve una segunda, una tercera vez y le ve otras cosas que no le había visto en la primera. Pasa mucho con esto, o por lo menos a mí me pasó, porque claro, al ser un relato tan extenso, y que narra pues el comienzo y el fin de una relación, ¿no? Y que uno supone como lector que ha pasado, bueno, son 13 semanas, ¿no? Está puesto el tiempo que dura con las tiritas del calendario. Pero yo decía, yo cómo voy a resumir esto en 2 minutos y medio, que es lo que les puedo mandar por video, por WhatsApp, para que lo puedan ver. Entonces, yo también hice mi propia lista de las cosas que más me gustaron del cuento, que fue las que leí en el video, ¿no? Porque además, o sea, todo lo que leí yo en ese video fue lo que a mí más me gustó, de la metáfora, de la imagen, de la fuerza narrativa que tienen, y finalmente como que logré hacer esa misma curva que ella hace en 19 páginas, pues en 2 minutos 40 de video. Así que, bueno, por acá tenemos a Ángela, a Ángela Delgado. No sé, Ángela, ¿es tu primera vez acá o es que no te tengo presente? No es la primera vez, me dice Vera que no es la primera vez. Bueno, pero acá tenemos algo, hola. Bienvenidos, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, acá tenemos en el chat unos comentarios muy, muy interesantes. Entonces, voy a devolverme un poquito. Y dice, ese recurso narrativo de casi que explicarse a sí misma lo que hace o debe hacer puede considerarse como romper la cuarta pared. Entonces, María Elena pregunta, ¿qué es eso de la cuarta pared? Entonces responden, es un recurso narrativo donde el protagonista o alguno de los personajes de una obra hablan o le explican algo a uno mismo como lector o espectador. Entonces, bueno, aquí viene otro elemento del teatro, ¿no? Entiendo que esto viene del teatro, pero que también se puede usar en literatura, y por eso les ponía al final qué significa esto de la cuarta pared, un poquito más detallado. La cuarta pared se rompe cuando los personajes asumen que son ficción y hablan con el público. Lo pueden hacer de dos formas, o bien dándose cuenta de que es un personaje, o bien hablando directamente con el lector. En cualquiera de las dos, quiebras esa barrera invisible que separa la ficción de la realidad. Entonces yo creo que ahí, bueno, le vamos dando forma a esa reflexión tan interesante. Y bueno, por acá dice, tienes razón, es solo. Entonces acá, tienes razón, es solo que durante la lectura sentí esa guía que la narradora le daba a la protagonista de cómo ser la otra mujer. Eso va como en consonancia de lo que dijo Mauricio también, ¿no? También era como si me lo contara a mí, como si me dijera, mira, esto fue lo que, lo que yo pensé en ese momento. Sí, es que es muy rico como ese juego de interpelación, y que pareciera que uno no sabe dónde está esa frontera, o si se desdibuja totalmente. Yo creo que entonces la respuesta es que sí, ¿no? Que sí traspasa esa cuarta pared y la diluye en medio de toda la historia. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mauricio, por tu intervención, y sigamos con Vivian. Vivian, yo te hacía bien el mar. Llegué justo para el club. Me trajo el club.
Porque yo sé que hay varias personas hoy en el mar. Mayerlin no está porque está en el mar, Adriana Guerrero no está porque está en el mar. Entonces yo dije, a Vivian también hoy la perdimos, pero aquí está. Buenas No, noches. no, 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 me trajo el mar. Buenas noches. No, me divertí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Em, yo vengo un poco del mundo del teatro. Entonces, Ah, qué bello eso. Así que tú sí que nos puedes contar un aquí poco lo más leí. sobre ese mundo. Entonces, yo lo leí como guión teatral. Guión, y se me hacía, digamos, muy, muy simpática la idea como del experimento entre el cuento y guión teatral, que no lo había leído nunca, pero para mí sí estaba la voz del director. Entonces, porque en los guiones el director le dice al otro, cuando pues el guión está escrito de manera que da instrucciones, y entonces ahora hace esto, y pone y guiña el ojo, y hace lo otro. Entonces está diseñado para recrear la escena y para construir el personaje con orientaciones muy explícitas. Entonces, pensaba yo, todas estas son especulaciones y sobre interpretaciones, además porque yo lo leí como la amante que he sido, ¿no? Entonces, se lee de otra manera, porque se lee el papel del amante. Entonces, que está en su versión más cliché y está en la versión de todas las amantes que he conocido y que he escuchado en la consulta. O sea, interpretado de esa manera están como las instrucciones de Cortázar para llorar, instrucciones para ser un amante, más o menos, están aquí. Entonces, que llevadas digamos, a esta expresión cae, por ejemplo, en lo ridículo de lo verdadero. Entonces, es imposible no reírse y es imposible no conjurar, además porque el amantazgo es un papel, y es un papel, y aquí lo ponen que desdibuja mucho, y es un papel en el que también se llevan todas las frustraciones de la vida. Entonces, el guión ¿qué es eso del guión del amantazgo? También bajándolo de todos los romanticismos y de la aventura y las 9 semanas y media, no, aquí lo pones en toda la expresión de angustia que significa y de desasosiego que significa. Entonces, a mí me encantó. ¿Qué tal esa maravilla de las 4 películas, los 3 conciertos, los 2 museos y Sí, medio? sí, sí. No, eso es una cosa muy... Y la lista de amantes, por supuesto, esa es la que Sí, no por hemos visto. supuesto. Sí, así que aquí el que levante la mano el que no ha hecho lista de amantes, pues. Y hace así. Bueno, muy bien. Entonces, esto se está poniendo, como decíamos más temprano, candela, candela, qué rico. Vivian, muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos dice Lilia. Lilia, buenas noches. Buenas noches, es que he tenido problemas con la conexión y me tocó escaparme a otro sitio, pero bueno, aquí bien. Te escuchamos perfectamente. ¿Mucho frío en Bueno, Bogotá? hay bastante, bastante. Ahorita ya no tanto, pero por ejemplo, esta tarde estuvo muy frío. Pero bueno, aquí con el calor humano nos conectamos con buena energía. Con el Bueno, calor de las amantes. fue tanta la emoción al comenzar a leer el texto que estaba cuidando a una hermana que le estaban haciendo un estudio de sueño y llegaban a atenderla en un estudio de polisomnografía, algo así, una cosa así, y llegaron, timbraron, el perro ladró todo, y yo no escuché, o sea, yo lo escuchaba, pero no sabía en qué estaba, hasta cuando mi hermana golpeó, oye, ¿vas a salir a abrir? Ay, Dios mío. Fue emocionante de verdad. Me sentí desnuda en cuerpo y alma frente al espejo. Ay, Ay, es miren qué maravillosa sensación tan bella. y maravillosa la manera, pues, como la escritora lo hace. Realmente es muy interesante. Sentirse como esposa y como amante, increíble. Ver cada escena, cómo la describe, increíble. Cómo lo vi como un manual de instrucciones hacia adentro, hacia afuera, en las relaciones con las personas, en la profesión misma, en las actividades, o sea, como mirarse en cada momento qué es lo que está haciendo, qué es lo que finge, cómo actúa, de qué depende, bueno, todas esas cosas. Bueno, le hice, ¿cómo se llama? Roberto hablaba de la secuencialidad, me pareció interesante. Yo la seguí tanto con la expresión vi.
tanto que conté, creo, 19 veces donde lo hace. Maravilloso, Lilia, Visión perfecto. de develar, bueno, qué es lo que está pasando y qué hay dentro y qué quieres hacer y qué puedes hacer. Que es Exactamente. además es el verbo que demarca, ¿no? Las instrucciones. Interesante. Ante esto, diga esto. Ante esto otro, diga esto. Ajá, actúa de tal manera, es ese Exacto. manual de autoayuda preciso. Ahí es que es increíble. Ahora, esa visión, esa de secretaria sedentaria realmente, como lo dice ella, sedentaria, quieta, dependiente, como que nada le preocupa, como que el ascenso en ese momento todavía no es importante. Ay, esa conclusión que hace toda una vida para llegar a entender que la otra mujer está en ti. Ay, satírico, excelente, no, excelente, excelente. Muy buena Ay, eso, muy buena eso. es una pieza de humor de verdad. Ay, es todo el momento, se mantiene uno allí a la expectativa, pero realmente es muy humorístico. Graciosa de verdad. Graciosa para describir los entornos precisos y preciosos. Y es un relato que, como decíamos en la secuencia, empieza la visión, bueno, ella está soltera, conoce a un señor, bueno, se relaciona con él, tiene sus aventuras, pero finalmente vuelve a su mismo estado. Y es cuando realmente empieza, bueno, en mi condición, qué es lo que estoy haciendo y para dónde voy. Entonces retomo pues lo más interesante. Ay, sí, realmente yo anoto aquí lo de satirizar precisamente los libros de autoayuda. Yo no sé si Coelho y quienes más lo habrán leído alguna vez. Interesante. Da cuenta realmente de situaciones de la vida cotidiana. Y también lo comentaban, esa descripción con elementos de la realidad, los actores, las películas, las canciones, los sitios que dan esa ilusión de realidad, Así de nos verdad. faltaron las Sí. canciones, es verdad. Ay, las listas. A mí me gustó esta lista. Ay, caramba, esta lista que dice, su relación es humillante, esa relación es humillante. Va en contra de la decencia, ni el más mínimo apoyo emocional. ¿Y por qué no me dices nunca te quiero y todo lo que viene luego? No, realmente. Gracias por invitar a este concierto de emociones, de sensaciones, de palabras, de abrazos, a ver a Gabriela, a cada una de las personas pues que se ocupan de esto. Y por supuesto a Lorin Bull. No, bella, 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 bella. Gracias, gracias. Ay, qué bueno, Lilia. Pues yo no sé si en 1985 la palabra autoayuda estaba tan satanizada como ahora. Esa fue una investigación que no hice, no sé. No sé, pero sí me llama la atención pues que se llame, que la compilación de cuentos se llame así. En inglés se llama Self-Help, es igual. Entonces, después ella escribe otro libro que se llama Pájaros en América, que es otra recopilación de relatos y son nuevamente personajes femeninos, pero ella misma dice, ahora sí, estas mujeres ya han madurado, ya se han estrellado contra el mundo, ya se han frustrado, ya han visto que todas esas expectativas que tenían en autoayuda o ya no son tanto como se las imaginaban. Entonces dice, vuelve otra vez la preocupación de Larry Moore también, y como hemos visto, y creo, les digo siempre en cada encuentro que seguramente veremos en todas las escritoras, es esta reivindicación de la mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Ella dice es que siempre me llama la atención de ver dónde está la mujer queriéndose posicionar en algún lugar en el mundo. Entonces, yo le decía a Liliana, uy, qué rico poder leer los dos libros. Lamentablemente pudimos conseguir para ustedes que tendrán en sus correos prontamente autoayuda. Y tenemos una novela que ahorita hablaremos de ella y otro Perdón, no compilado. digas pronto. Perdón, Gabriela, no digas pronto. Ya mismo. No, Porque dice mañana. luego. Así, sí, así. Te llamaré pronto, Lilia.
Ay, sí, sí, sí. No, yo sí te quiero, yo sí te voy a llamar. Yo te voy a llamar ya mismo. Entonces, nada, pues les decía que pájaros en América no se consigue en español aún, o por lo menos no la pudimos conseguir para esta vez. Em, pero, pero está, digamos, esta preocupación continúa en el tiempo, ¿no? Entonces están estos, y siguen las mujeres, los retratos, esas preocupaciones. Hay otra novela que tampoco se consigue en español fácilmente, que, que Lori Moore ambienta en un pueblo muy parecido a Green Falls, donde ella nació, y su protagonista es una chica de 15 años. Entonces, ella dice que se había dado cuenta, por ejemplo, con, no sé, como con historias como Tom Sawyer o Huckleberry Finn, ¿no? Como de estas amistades en la adolescencia. Pero decía, pero eran de chicos y no había historias que narraran la amistad en la adolescencia en chicas adolescentes. Entonces ella escribe una novela como con esos dilemas de cómo se forja una amistad en la adolescencia, porque vicisitudes pasa. Entonces siempre ha estado muy presente el tema femenino. Bueno, la referencia a Madame Bovary acá, pues también como que también hay un tinte ahí, ¿no? Y seguramente en muchas otras cosas que ojalá leamos más adelante y nos podamos seguir compartiendo. Bueno, por acá tengo a Vera y a Noemí después. Vera, buenas noches. Hola, buenas noches con todos, con todas. Pues yo creo que nos faltaba un cuento de este tenor, Por favor. porque veníamos con cosas muy duras, ¿no? Pan, Sí. además, Pan en su sencillez, pues nos develó, nos revolcó y nos puso de frente a una realidad de espejo muy, muy difícil. Y es increíble cómo en este cuento, que es el primer cuento de autoayuda y que fue escrito a los 25 años de la autora, pues nos pone también frente a un espejo, pero un espejo que nos permite llegar al humor, ¿no? Y a ese humor que finalmente es la verdad que duele. Es esa verdad que duele, que desnuda, que revela, pero también es una verdad y un humor que nos permite reconocernos como sobrevivientes a algo. Entonces, esa incomodidad es también un acto de resistencia y es un acto de sobrevivencia. Y para mí era importante que tuviéramos un elemento diferente al tono también que habíamos venido llevando. Me gustaba también y me gusta de esta mujer que nos pone frente a un texto, una historia que ni avala ni condena. Ni avala el amantazgo ni condena el amantazgo. Y eso nos permite como lectores y lectoras hacer el ejercicio pleno de la libertad sobre lo que ella está narrando, y a nosotros llegará seguramente del lado que hemos estado, o de los dos lados, de amantes o de esposas, seguramente nos va a llegar, y la lectura va a ser desde los ámbitos, desde los espacios que hemos estado. Para mí también fue como importante encontrar una historia del amantazgo lejana a Madame Bovary y lejana a todas las novelas que se dieron en el segundo hacia 1850, 1900, en la que el amantazgo era tan condenado, y especialmente el amantazgo, el ejercicio del amantazgo de parte de las mujeres. Realmente Madame Bovary, La letra escarlata, Ana Karenina, La regenta, entre por lo menos 10
de 10 a 20 novelas de esa misma época hablaban de lo mismo, hablan de cómo el amantazgo en el caso de las mujeres era tan condenable que la única salida que tenían estas mujeres, que además eran muy buenas lectoras, ahí con Socorro ya lo apuntó, cómo esas mujeres que llegan al amantazgo llegan bajo la ilusión del amor romántico, pero no tienen otra salida más que el suicidio o el aislamiento o el repudio social. Y esta no, esta llega y nos mete en un espejo en el que podría ser uno, ¿cierto? Y nos pone además bajo unos imperativos, unas órdenes o unos consejos que va armando este manual que está escrito en segunda persona, pero absolutamente, ¿no? Hace esto, haz lo otro y entonces deberás y hacer, son estos, como este checklist para uno convertirse en la otra mujer. Y realmente, de alguna manera, para mí decía eso, ¿no? Dentro de tipo de vivir, pueden convivir las dos mujeres. La mujer, la esposa, y puede también en algún momento ser la amante. Es decir, no es un status quo, no es una resolución en la vida llegar y decir, no, solo no voy a ser una que otra. Además, porque su definición del amantazgo me parece genial porque es esto de ponerse un zapato en el pie equivocado, ¿no? Entonces, el amante o ser amante Es es una ponerse, maravilla esa figura. es ponerse un zapato en el pie equivocado. Entonces, me parece interesante además porque hace toda esta elaboración de amantazgo con un galán que ella se inventa, porque eso es un galán insignificante, o sea, ese es un personaje, el personaje hombre es un personaje realmente que a mí me parece un galán insignificante, me parece que no tiene un estatus de gran amante, ¿no? Sino que es ella la que realmente se lo inventa y lo recrea y hace, digamos, como el acercamiento hacia, mejor dicho, la gran amante tal vez, o la aspirante a gran amante es esa chica, ¿no? La que Es quiere esa tener. misma Charlene, sí. Es esa misma Charlene. Y ahí vemos pues un amor de un amante con un hombre casado, ¿cierto? Que es un amor asimétrico, un amor absolutamente asimétrico en el que las reglas son unas para ella y otras para él, en donde hay sumisión, en donde el tipo no tiene nombre, eso es sin nombre. O sea, es un innombrable. Es que ni siquiera, o sea, en determinado momento, No ¿cómo clasifica ni para nombre el pobre, hola. no tiene nombre, no tiene nombre. Y también es muy interesante en que separa sexo y amor. Acá sexo y amor, o sea, acá la cosa no va por ahí, según yo pues lo veo. Entonces, me parece muy interesante además el acercamiento del humor para poderse uno reír hasta de sí mismo. A mí me dio ganas de hacer la lista, nunca la he hecho, pero la tentación está ahí y muchas más listas, ¿no? Porque A la mí me vida se... recordó las listas que yo ya había hecho. No, yo no he cedido a esa tentación de la memoria, esa tentación de la memoria no la he cedido. Pero es bien, me parece que nos ha dado la oportunidad de encontrarnos con el humor, que es una estancia del humano tan fundamental, ¿no? Y cómo esas ridiculeces que después la vemos en algún momento fueron tan fundamentales. No, quería decir eso, a mí también me impactó esta mujer, además que entre las cosas que dicen, además porque es absolutamente, creo que se da la posibilidad de decir cosas políticamente bien incorrectas y eso me parece importante. Dice, qué cerrados y frustrantes pueden ser los hombres, ¿no? Qué frustrados, qué cerrados y frustrantes pueden ser los hombres. Entonces,
creo que en medio del humor, el acercamiento a formas de ver, a formas de acercarse a este tema del amantazgo diferente, a esa condena que pende siempre como una guillotina en el cuello de las mujeres desde la escritura, desde Madame Bovary, desde Ana Karenina, desde todas las mujeres que en la literatura no tuvieron una forma de redención diferente al suicidio, ¿no? Para poder ¿Al refrendar, suicidio o al exilio, no? sí, y el peor exilio que es el exilio de la memoria y el exilio de lo social, ¿no? El repudio social. Entonces acá estamos frente a Estaba una pensando en tu Manuelita. estamos frente a una forma diferente de abordar y contemporánea de abordar un tema que para nosotras las mujeres ha sido pues bastante tabú, bastante condenable, porque en una relación de amantazgo las mujeres siempre hemos llevado la peor parte, ¿no? Así es, gracias, Verita. Pues justamente a propósito del humor, Lori Moore dice que el humor es indispensable para sobrevivir. Y creo que con lo que acaba de decir Vera, pues está bien, bien redondita la idea. Pregunta para los hombres de esta noche de María Elena García. ¿Cómo es el sentimiento de ser amante en el caso de que el amante sea el hombre? Vamos a ver quién responde. Mientras alguno de ustedes se anima a responder, le voy a dar la palabra a Noemí. Noemí, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, primero quiero decir que el personaje masculino me cae muy mal. Me cae muy mal, me cae muy mal porque, no sé, siento que es una persona desleal, es una persona cínica y aparte creo que fue la cerecita de la torta, que es una persona que, o sea, hay una frase millennial que se dice que se llama trolear. Siento que ha troleado a la chica, Charlene, ¿no? Como que al final, cuando se entera de que no es la amante, o sea, no es la amante oficial, sino que es como que la segunda amante. O sea, como que hay niveles, ¿no? Y como que creo, Otra más de la jodienda, le dice y ella. otra más como que de la lista, ¿no? Y me cayó súper mal bueno, no es protagonista, pero el personaje masculino. Hay una cosa que, bueno, dicen muchas personas cuando ves cine o lees algo y si te identificas con el personaje, ya sea porque ves cosas comunes o cuando te genera algo, pues está bien realizado, bien escrito. Entonces, creo que la autora en ese sentido ha desarrollado unas descripciones súper, súper buenas, interesantes y que hacen espejo total con nosotras, ¿no? Nosotros. Entonces, eso me gustó un montón, como ella con palabras y con frases, con pensamientos quizás sueltos, de una manera súper natural y cotidiana, pues puede calarnos tanto y puede impactarnos también para sentir esta cólera o como que incluso sacarte como que una sonrisa, ¿no? O llenarte de incertidumbre o de ansiedad. Respecto a la forma de escritura que ella presenta. No me gustó mucho, la verdad, la narración en segunda persona, ahora que las estaba escuchando de esto de la cuarta pared y esta técnica quizás que puede ser como que sacada del teatro y tal. No sé, no me gustó porque, o sea, en algún momento sí me ha gustado, pero no sé, me parecía que esa vocecita era un poco confusa, esa vocecita como que puede ser como una conciencia de ella que le daba indicaciones, pero no se sabía distinguir en el tiempo, parecía que fuera presente o pasado o en el momento, no me quedó del todo claro. Y también como que sentí que tenía algunos momentos como que una vocecita como juzgona, ¿no? Entonces eso como que no me gustó y aparte las escenas pasaban rápidamente de una para otro y fácilmente podrías perderte como que quién es y qué está hablando y quién está hablando, dónde está hablando, cuál es el contexto. Pero creo que también tiene sus cosas buenas porque
esas vocecitas como que también le dan un plus, ¿no? Un poco al humor, un poco como que a la picardía y le meten su sazón, como dicen. Em, Realmente la historia me sentí muy identificada en muchas cosas y, y vuelvo a reiterar que no me cae en absoluto, que detesto al personaje masculino porque me parece desleal, una persona cínica, que, ok, y o sea, la historia es abordada de manera pues no, o sea, no juzgadora con las que son amantes, o sea, ni bueno ni malo, simplemente presente el tema, ¿no? Pero dentro de la protagonista, o sea, dentro del trato, ¿no? O traté de entender de que a pesar de que, ok, se hicieron las cosas de esa manera, cosa que ella también, claro, no es que fue por el mundo diciendo quiero ser amante, pero tampoco si lo hubiera sido así, tampoco hubiera estado como que mal. Pero es como que, ok, pasó esa situación y ok, se tuvo que acomodar y trató de actuar de la mejor manera posible, por así decirlo, ¿no? Pero esta persona, el hombre le dice, ¿no? Tengo mi mujer, que es Patricia, pero en realidad no es la mujer. O para él quizás había un estatus que Carrie era la esposa, Patricia era la mujer porque vivía con él y hacía listas, y ella era la amante. Entonces, esa forma de definición que al parecer tenía el personaje masculino como que no me cuadró y creo que fue una de las cosas por las cuales dije, este hombre es de lo peor. Y la forma en cómo la manipulaba a la protagonista. No, o sea, yo sé que acá nadie es como que libre de polvo y paja y siempre las personas cuando estamos en vínculos así tenemos responsabilidad, pero sentí que por más que ella dijo, bueno, que me dejo llevar, él con lo que hacía o con lo que no hacía, como que igual manipulaba, igual ella estaba a la merced de él, ¿no? O sea, por más que ella pueda haber tenido la capacidad de decir, ¿sabes qué? Me aburro de esta situación, me voy de acá, ¿no? Porque la hacía cuestionarse quién era ella, ¿no? Qué cosa era lo que no debía hacer. Incluso me acordé muchísimo de esas famosas listas que a veces uno hemos hecho, no solo con amantes, sino con amigos con derechos y tal, como para no engancharnos y tal, como que decir, no le escribas, recuerda que algunos se mueren por ti, tú vas a sufrir por esta persona, entonces como que me hacía recordar, ¿no? Y, y creo que él juega con ella, juega con su psiquis, con sus emociones, ¿no? Me pareció súper cruel cuando este hombre le dice, ¿sabes qué? He pensado decirle a Patricia lo nuestro. Y ella le dice, ¿qué cosa, no? Entonces le dice, sí, que me estoy enamorando de otra mujer y que estoy teniendo relaciones sexuales con ella. Y después le dice, ¿pero cómo lo va a tomar tu esposa? No, seguro se va a poner a llorar, pero voy a decir que es broma. Entonces siento que es como que un puñal más para la chica, no que para Charlene. Entonces, Em, siento que es un texto muy lindo, muy real, eh, y me ha gustado mucho, ¿no? Y empaticé y como que me generaron muchas cosas los personajes, ¿no? Y bueno, eso creo. Gracias por el espacio. A ti, Noemí, gracias por tu participación. Bueno, está muy bien, todo está muy bien. Aquí Lilia pregunta que cómo va la lista, pero bueno, vamos a darle la palabra a Sebastián. Hola, Sebastián, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Bienvenido, Sebastián. Bueno, yo particularmente pues ponía la pregunta de la cuarta pared porque yo sentí la lectura muy, muy íntima, porque no pude evitar transportarme a esos momentos en los que mis amigas o mis amigos me empiezan a contar sus desamores y sus cosas. Entonces, guiado por las palabras que decía Vera de que pues no es una forma en la que uno está poniendo en juicio o colocando de buena manera un amantismo, sino que lo vi como eso, como si un amigo me estuviera contando, mira, me está pasando esto, estoy teniendo estas situaciones, estoy pasando por estos momentos. Y lo sentí como que cada que ella se daba a sí misma el qué hacer, era como si yo le preguntara, ¿qué hiciste? ¿O qué opinaste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste respecto a una conversación? Entonces lo sentí de esa forma, sentí toda la lectura como muy, muy íntima, como si de verdad la autora me estuviera contando una desventura amorosa que tuvo.
Mira, otra interpretación, otra lectura. Muy interesante esto, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, aquí dice Lilia, ¿será posible sobrevivir como esposas a un ataque nuclear? Levanten la mano las esposas. No saben, no responden. Bueno, aquí, y no se me hagan los locos como que cómo es el sentimiento de ser amante en el caso de que el amante sea el hombre. Sebastián, Roberto, Mauricio, ¿alguna respuesta al respecto? Mauricio hace, Desde la arrogancia, ¿vale? claro, desde cualquier lado funciona. Yo no he sido amante, pero sí he sido fantasma. Qué Y he interesante. permanecido como las cucarachas, Lilia. Como las cucarachas después de un ataque nuclear, yo he permanecido como fantasma. Y la pregunta siempre ha sido, ¿y quién es Mauricio? ¿Y por qué todavía él? ¿Y por qué piensas en él? ¿Y por qué te acuerdas de él? Y desde la arrogancia, pues eso es chévere. Eso es muy chévere. No he sido amante, pero he sido fantasma. Vea, ¿sí ven? Aquí ampliamos la clasificación. ¿Y tú qué eres? ¿Esposa, amante o fantasma? Ah, bueno, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Lori Moore decía que cuando le preguntan a ella y qué se puede enseñar cuando la gente quiere escribir, o sea, ¿qué es lo que se puede enseñar? Entonces ella dice, mira, cuando yo fui a la maestría de escritura creativa, por ejemplo, yo no sabía quién era Manuel Puig, que es un escritor argentino muy famoso, ¿no? Como así de quitarse el sombrero. Entonces me decía, pero bueno, las personas que venimos a este tipo de maestrías, pues ahora le voy a preguntar quizás a Mauricio algo sobre qué aprendió en esa maestría de escritura creativa, ya que estás acá. Decía, bueno, uno, por ejemplo, puede conocer escritores que no tenía ni idea en su vida, o lo que nos está pasando también aquí en este espacio, ¿no? Que muchas de las mujeres que hemos traído a este espacio del club de lectura, pues no las conocíamos y como que eso también es una cosa muy rica. Pero entonces ella además decía, pues uno enseñar a escribir, no puede enseñar a escribir, pero entonces sí puede recomendar, sí puede decir, mira, así lo hago yo, me ha funcionado esto, pero sobre todo para Lori Moore lo más importante es el sentido, la habilidad de concentrarse, perdón, y observar. Entonces dice, si algo que yo les puedo enseñar a mis alumnos o les puedo transmitir sobre la importancia en la escritura es esa, la habilidad de concentrarse y observar. Dice, el resto, la gente que finalmente persevera, se queda, es porque tiene un gran sentido de la motivación y un trabajo duro, ¿no? El que se mete de lleno y persevera. Entonces, aquí que tengo a Mauricio que ha hecho esa maestría, que tiene una novela, pues chévere, me parecía muy bonito también poder preguntarle a alguien que ha pasado por esa experiencia, pues, ¿qué te dejó, Mauricio? ¿Qué aprendiste en esa maestría? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que aprendí muchas cosas, pero la principal fue a encontrar un estilo propio, porque yo soy muy buen imitador. Yo puedo leer algo o puedo leer a alguien y puedo continuar con otra historia usando sus palabras, sus tiempos narrativos, sus pausas. Yo soy muy buen imitador y, y, y pues era orgulloso de eso, de que yo era muy buen imitador y creo que en la maestría encontré un estilo propio. Encontré la posibilidad de escribir bajo mi sello, con mis pausas, eh, con mis certezas y con mis dudas. Creo que eso fue lo principal y fue un proceso muy, muy duro, muy complejo, muy complejo.
que me cogió y me dio 3 golpes así al ego impresionante, que no era un ego además que era solamente alimentado por mí, que era un ego de unos promedios altísimos. Y cuando me van a evaluar la novela, me cogieron y, o sea, si hubieran podido decirme que si me la saqué en un tamal o me la gané en una rifa, me lo hubieran dicho. Pero fue un proceso bien complejo por eso, del ego y del ego alimentado además por los maestros que tuve en ese momento. Y fíjate aquí lo que te está preguntando Lilia. Supongo también que escribiste con las terquedades. Con Y las sí que, claro que sí, y sí que sí. claro que sí escribí así, Lilia. Claro que se escribieron pero se escribió más desde las certezas y de las incertidumbres que de las certezas. Pero fue un poco de todo. Y de hecho estamos trabajando con Mauricio en ya sacar a la luz esa novela, pero justo estamos en el punto que Mauro dice, no, yo quiero volver a la versión que yo quiero, no la que me dijeron los jurados No, de la universidad. ¿Sí o yo no? te estaba dando tiempo que terminaras con ese gran trabajo que estabas haciendo. Por eso tampoco te estaba presionando con eso. Pero ya está Casi. adelantado el asunto. Bueno, pues porque además sería muy lindo después poder leer a Mauricio y hacer un club de lectura en torno a su novela, el producto de una Para mí maestría en sería escritura. un gusto enorme que ustedes me leyeran. Ay, qué maravilla. Pronto, Un, pronto. mo- un momentito, por favor. Ojalá tengamos un tiempito para que Gabriela nos cuente de la experiencia del trabajo que acaba de realizar. Ay, gracias Lilia, claro que sí. Bueno, antes le quiero dar la palabra a Liliana y bueno, dejamos los últimos minutitos para hablar de eso. Gracias. Ay, qué bueno. Y con gusto. Ay, qué bonito. Bueno, buenas noches. Buenas. A mí me gustó mucho el relato, me gustó, sobre todo me encantó la autora. Y cuando estaba buscando la información, pues como que yo te comentaba a vos, Gabriela, que yo no puedo incorporar eso de que si a mí me preguntan en qué habla, primera, segunda, yo como que todavía tengo que hacer, tú, así como que no lo tengo así a flor de piel. Entonces, siempre me ha ayudado mucho pues el chancuco de los análisis literarios que hacen otras personas. Y en muchas oportunidades yo digo, uy, estas viejas como saben, eso yo lo leí en un análisis literario, dicen casi lo mismo. Entonces, por ese lado, he incorporado a mi lectura el análisis literario. Entonces, ahí como que voy entendiendo más que habla en segunda persona. Pongamos en el relato de esta Lori Moore, habla mucho, pongamos que utiliza, que a ella le gusta mucho utilizar esa frase, pongamos la de los pies, que tiene unos pies grandes y que parecen como unos misiles. Y claro, en ese análisis literario que encontré, ponía muchas frases en inglés, entonces es muy chévere ver así como la parte del original, cómo lo escribe. Y ya así como de tema más mundano. A propósito, pues, no pudimos encontrar el original, ahorita también hablamos sobre eso. Sí, lo busqué por todos lados, el relato en inglés, el libro en inglés y no, porque es muy chévere tratar de leerlo en inglés. Pues yo no es que sea bilingüe, pero pues ahí me doy muy chapuceaditas y pues chévere poderle dar una leidita en el idioma. Aunque las traducciones, pongamos en hablaban mucho de las traducciones, que fue lo que estuvimos viendo en el anterior también. La importancia de un buen traductor. Yo pongamos que estaba todo españolete, aunque yo encontré una traductora de ella, pero es argentina. Decía, pues esta señora argentina no va a hablar de os presentáis o os conoceréis. Entonces me imagino que ella, pues ahorita en este instante no recuerdo qué libro habrá traducido ella. Ah, el de las ranas. Sí, el de la novela.
El de las ranas, sí. ¿Quién Y será, ya- quién será a cargo del hospital de ranas? Eso. Y ya así como hablando más mundano, sin tanta intelectualidad, pues a mí sí me encantó eso que las esposas son las cucarachas eternas, eso es más cierto que quién sabe qué. Esas no desaparecen de la faz de la tierra jamás. Yo nunca me he casado. He ¿Qué te sido amante. contestaron, Lilia? He sido amante. He sido, yo creo que fantasma, ahora que dice Mauricio, porque pues este pechito no se olvida fácil. ¿Y qué? Y pues yo no sé cuál será el papel de casada, pero el papel de amante es muy rico. Suena mundano, horrible, espantoso, pero es chévere. Entonces por eso me gustó mucho el... No, ay, y te acuerdas lo que comentábamos, que uno así como, si a uno el mal le interesa como para de pronto algo más serio, entonces uno así como de primerazo, pues tampoco va a estar así como tan complaciente. Entonces como que dice, no, esperemos un poquito porque, uy, no, ¿qué va a pensar? A mí toda esa lectura me pareció tan bueno y me acordé de mis épocas de juventud. De Charlene. Y todas esas bobadas que uno hacía pensando en que eso, en que uno iba a quedar como de una amante sofisticada. Igual, amante es amante. Eso sí. Punto. Pero pues no me interesa, la verdad nunca me ha interesado ser la cucaracha. Muchas gracias. Bueno, a propósito, gracias Lili, a propósito de lo de las traducciones, cuando nos pusimos a ver qué otras versiones del cuento había, todo lo que encontramos era la versión que me había mandado era una versión muy españoleta. Entonces empezaba, os conoceréis, así empezaba, ¿no? ¿De dónde tengo la página 1 acá? Os conoceréis, no sé qué. Y yo empecé a leer ese texto y yo decía, uy, y tenía unas cosas pues que el bocadillo, era muy, muy española la traducción. No encontramos el texto original en inglés, entonces yo le dije a Vera, me tomé el atrevimiento de quitarle el españolete para que el grupo lo recibiera en un español, digamos, más neutro. Tampoco lo colombianicé, pues porque no era la idea. Así que nadie hizo ningún apunte al respecto, entonces eso quiere decir que quedó bueno el experimento. Creo que en alguna cosa, bueno, aparte de la errata que les compartí ayer, que fue un error que no vi en la edición, pero creo que no sé si de pronto había todavía un dejo ahí español en algún lado, pero creo que sí valió la pena, porque yo le decía a Vera, es que le quita brillo. Es como cuando uno se ve una película y que está doblada al españolete. Claro, había, donde leyeron ustedes jódete, decía que te jodan, tío. Y yo dije, no, voy a editar este relato con el perdón y la quiesencia aquí de todos. Así que bueno, ya confesé mi pecado. Le voy a dar la palabra a Socorro, que dice que quiere hacernos otro comentario sobre Madame Bovary, y le respondo la palabra a Lilia y nos despedimos. No, solo como digamos, como un fruto de todos estos comentarios y los aportes que ustedes han hecho, pues yo veo que, y lo que decía Gabriela sobre dos cosas. Una, sobre que para escribir hay que leer mucho. Y creo que eso es una invitación fuerte, importante, muy genuina de la autora de este cuento. Entonces, pero también, como lo decía Gabriela, es una versión, otra versión de lo que implica esos matrimonios, cuando lo decía también, creo que Mauricio hace rato, o alguien, del aburrimiento, de la rutina, del rompimiento, si se quiere, de esa pasión, y se buscan otros mecanismos, digámoslo, y por lo que decía también Vera, de que no hay juzgamiento. Me parece que eso es. Entonces, lo que yo quiero decir es que Madame Bovary lo que hace es como eso, como una invitación a leer y a eso, a lo que significó la lectura de las mujeres para salir de la rutina, por un lado,
pero también para abrir el mundo, o sea, para abrir el mundo del pensamiento, el mundo de las emociones, el mundo de justamente esa cotidianidad tan absolutamente absorbente y tan empobrecida, o sea, más bien que empobrecía la vida de las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, de poder, pues yo creo que desde la primera sesión dije que para mí los títulos de los cuentos o de las obras son maravillosos, son como una promesa de amor y como que una hipótesis muy alentadora, y la encuentra uno aquí muy directo, y de la pregunta a mí me fascinó. Me fascinan las preguntas. Un título en pregunta me parece a mí que es muy diciente y es muy alentador y muy motivador para leer. Entonces, y lo decía entonces Gabriela para cerrar, es como Madame Bovary es una versión de esas mujeres, eso, no sé si sumisas, de ese ostracismo que yo llamo cultural, a esta nueva versión de lo que somos las mujeres hoy, y sobre todo estas mujeres nuevas que han roto, digamos, con un montón de esquemas, con un montón de, digamos, de imaginarios, y eso es lo que hace también este cuento. Cómo hace una mirada, y por eso la referencia a otras mujeres, y si uno las consulta, son todas, como decía Gabriela, mujeres muy jóvenes, o sea, con un imaginario muy distinto a lo que es la novela de Madame Bovary, que es también sobre el matrimonio, sobre el amantazgo, sobre la lectura, sobre la vida cotidiana, sobre esa ruptura de la pasión, si se quiere. Entonces, yo veo ahí como que esa referencia a Madame Bovary es como una entrada muy fuerte a todo esto, a lo que significa el mundo de hoy en comparación a ese mundo, a ese contexto de Madame Bovary, y de cómo las mujeres hemos avanzado, por lo menos pienso, en pensarnos nosotras mismas, en buscar las transformaciones muy desde adentro, pero para beneficio de toda la sociedad. Quería decir eso. Qué maravilla, Socorro. Muchas gracias por ese aporte. Y sí, la verdad es que me gusta mucho que en este ciclo estemos viendo esas preocupaciones que ahora son tan latentes, tan palpables, tan visibles en escritoras como Lori Moore, que escribió este texto en 1985 y tiene tanta vigencia hoy, ¿no? Entonces, como que qué bueno también traerlo desde la historia y decir, bueno, es que eso estaba, ¿no? Estaba plantado en el pensamiento, estaba sembrada esa inquietud, y bueno, y ahora estamos viendo unos cambios muy favorables, y bueno, y todavía cosas que persisten. Bueno, no sé, Lilia, ¿qué quieras saber en específico? Tienes el micrófono. Ya. No, realmente tú tienes mucho que decirnos. Cuéntanos. Te pensamos mucho en estos días, especialmente el martes. ¿Cuándo fue que salió? Martes. Exacto. De tu experiencia, qué bonito. Bueno, Es grato para nosotros saber que una compañera estaba allí presente. Ay, tan bella, Lilia, muchas gracias. Sí. Bueno, para los que no saben de qué está hablando Lilia, ella me está preguntando sobre mi trabajo con la Comisión de la Verdad, que se lanzó al país el martes pasado, el informe final. Yo me vinculé a la Comisión de la Verdad en julio del año pasado, voy a cumplir un año ya. Y fui convocada para conformar el equipo de editores. En ese momento todavía, digamos, no, yo había, Diana Brito, me imagino, Socorro aquí sabe quién es, ella fue la persona, aparte pues de Karim, que es el coordinador editorial, fue la persona que me hizo la entrevista. Y ella me preguntó, creo, una de las preguntas, me acuerdo tanto que le contaba a Liliana, que una de las preguntas, nunca me había hecho esa pregunta en una entrevista de trabajo. Y además, bueno, yo vengo trabajando independiente hace mucho tiempo, entonces era como volver, ¿no? Ahí. Y Diana me dijo que qué opinaba sobre el enfoque de género y el lenguaje inclusivo. Entonces, me acuerdo que,
bueno, digamos, ya me había hecho otras preguntas y yo ya le había hablado de mi trabajo con las mujeres, de mi vinculación con Casa Habitada, del taller de escritura de Vera, digamos, como que había hecho yo un recorrido, pues para poder ubicar a esa persona que yo todavía no conocía, en cómo estaba yo. Y cuando hablamos sobre el lenguaje, pues le dije, aquí las personas que han tomado el taller de redacción conmigo, que yo siempre les digo que el lenguaje es político, ¿no? Y entonces mi respuesta ahí fue por allí, y, y le decía que entendía que había formas en el lenguaje que reivindicaban los derechos. Entonces, bueno, por ahí empezó. Después de eso, nos preguntaron, ya sabíamos que el informe iba a estar compuesto por varios volúmenes temáticos, y uno de ellos era el de mujeres y personas LGTB y más. Entonces, pues digamos como que yo en un momento dije, cuando ya me habían admitido al grupo, yo dije, bueno, si se puede escoger, yo quiero escoger ese volumen. Y así fue como llegué a ese volumen. Y así fue como conocí a la hija de Socorro, Salomé Gómez Corrales, que está también, digamos, que forma parte del equipo, del grupo de género. Sobre todo porque hay una cosa muy, muy, digamos, sui generis. Hay cosas sui generis en este informe desde muchos puntos de vista, pero hay una en especial, y es que es la primera comisión de la verdad en el mundo que tiene un volumen dedicado exclusivamente a las mujeres y a las personas LGTB. Eso, digamos, como que me parecía ya algo, wow, fantástico, ¿no? Y no solamente no es el único volumen, creo que hay otros 3 que tampoco ninguna comisión de la verdad ha puesto. Creo que es el volumen étnico, creo que es otro de ellos. Y entonces, claro, empezó esta travesía. Ha sido un trabajo muy complejo desde muchos puntos de vista. Creo que el más duro, que nosotros en Casa Habitada ya habíamos pasado por textos muy dolorosos, digamos, en mi función como editora de los libros de la casa, pues de recibir el material, de cuidar el texto, de pulirlo, de llevarlo a puerto, de convertirlo en un libro. No, habíamos pasado por temas muy difíciles de maltrato, violaciones, pero era como a una escala menor. Y llegar a un compendio, no sé, eran creo que 800 páginas la primera versión que yo leí, de tanto dolor concentrado, se me va a quebrar la voz irremediablemente, de tanto, de tanta sevicia junta. Fue bastante doloroso. Sigue siendo. Yo creo que he leído estos textos, los he leído ya no sé cuántas veces. Uno pierde la noción del tiempo, pero y en cada revisión, como sabemos los que escribimos y los que estamos relacionados con la escritura, pues uno embellece, pule, perfecciona el verso, ¿no? Y vuelve algo tan atroz, tan doloroso, lo va moldeando, o como esta técnica japonesa, ¿no? De la cerámica quebrada que se pega con hilos de oro. Pero es muy complejo saber que eso le ha pasado a tantas mujeres, a tantas personas en nuestro país. Y como decía el padre de Ru el martes, ¿cómo es posible que hayamos permitido esto y que no hayamos hecho nada? Que nos hayamos quedado sordos, ciegos, indiferentes, inclementes, y ser tan poco empáticos con todo, porque es que lo que les estoy contando es una mínima muestra de todo. El lunes festivo, un día antes de la entrega, hicimos nos reunieron a todos los editores para hacer unas lecturas finales
del volumen de hallazgos, que fue el de hallazgos y recomendaciones, que fue uno de los volúmenes que se entregó el martes. Y a mí me tocó leer el apartado del paramilitarismo, que ya estaba presente en el volumen de mujeres y personas LGTB, pero este era pues concentrado en el fenómeno, cómo nació, cómo se transformó, por qué persiste sobre todo. Y es como, yo ese día volví otra vez como es como si a ustedes los pusieran frente a una gran luz, una luz muy cegadora de tan brillante y de tan blanca, y te pones y estás como en constante estado de shock de toda la historia de esa Colombia, pues que nosotros hemos visto desde el sofá de nuestra casa. Aquí somos todos hijos de la guerra, pero la mayoría, pues por lo menos yo crecí sí, digamos como tengo una memoria de muy chica del asesinato de Lara Unilla, por ejemplo, pero era como siempre una cosa muy alejada, como que le veía uno a los padres de uno, a los abuelos hablar pero es que cuando uno oye miles y miles de voces de personas que han vivido y revivido la guerra de tantas maneras, yo le decía a Diana justamente el martes, uno es otra persona después de esto. Uno no puede ver las cosas ni la realidad de este país de la misma forma como lo veía hace yo un año, ¿no? Entonces, es una reflexión que hemos hecho también todos los editores, porque es como, o que yo siempre digo, bueno, ¿cuál sería entre todas la verdadera razón que me llevó a estar acá, ¿no? Un gran amigo del colegio, que quiero mucho, me llamó el martes y me decía, hoy te pensé mucho, ya vi que entregaron el informe, ¿cómo te fue? Y yo le digo, bueno, le volví a contar como la historia, le digo, estoy muy revuelta, he llorado cantidad, bueno, de todo, me he enfermado, me ha pasado de todo, eso creo que hemos estado en una montaña rusa, absolutamente todos. Y le digo, y le digo, todavía sigo preguntándome cuál es la verdadera razón por la que yo llegué aquí, porque a propósito del relato de hoy y de las influencias, Hemingway decía que en los relatos uno siempre ve la punta del iceberg, pero nunca lo que está abajo. Y yo siento eso también con esto, que es tanta la información que hay y tanto lo que uno puede decir, pero yo creo que va a pasar por lo menos un año más para por lo menos entender en profundidad que de todo está aquí y por qué ese río me trajo ahí, por qué yo me subí a ese barco. Entonces, pues una experiencia súper emotiva, dura, fuerte, muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues impresionante, ¿no? Impresionante el momento, como decía Vera, un momento histórico y estar aquí, vivir para contarlo. Te queremos mucho. Gracias. Te queremos mucho. Y a nosotros nos impactó así nomás escuchar al padre de Ruth, imagina. Nuestro abrazo de verdad. Muchas Se gracias. necesita valor. Sí, yo le comentaba a Gabriela también cuando oí lo del discurso del padre, yo me sentí tan mal como colombiana, como ciudadana, como que siempre el chicharrón fue por allá, lo que vos decías. Yo decía, Dios mío, que esto nos sirva para, por lo menos, ya esta generación lo veo como complicado
como el cambio, pero sí como más adelante. ¿Te acuerdas que yo te decía, ¿y cómo hacemos solamente con el man que le da tundas a la mujer? Empezando por ahí, así, eso así como tan simple, la violencia en casa. Y sí quedé muy aporreada. Yo oyendo al padre también me salieron mis lagrimones. Yo decía, donde mi papá, mi mamá y mi hermana, que son los que ya no están presentes, yo creo que vuelve y se muere. De ver todo eso. Tenaz, tenaz, muy tenaz. Y yo que he visto de cerca todos los sub y bajas de Gabriela, bravo eso, porque como nos hablamos y entonces yo ya me digo, ve, ¿qué te pasó hoy? Bravo, Sí, bravo. sí. Aquí, uy, y no sé, en algún momento yo creo que se lo dije a ver así, claro, yo le dije, yo había pensado no vincularme al club de lectura por la comisión, pero yo en un momento le dije a Vera, no, al contrario, yo necesito la literatura para hacer el punto de equilibrio porque me estaba enloqueciendo realmente. Entonces, aquí otra vez se comprueba en carne viva que la literatura nos sana, la palabra nos sana, y eso que nos has enseñado, Vera, de hacer de lo más atroz algo bello y llevarlo al punto, eso ha sido maravilloso realmente. Muy, muy, muy bello, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo digo, ay, pues no sé, Salomé lleva 4 años, ¿no, Socorro? Desde que empezó la comisión. Y digo, admirable la gente que ha pasado por tanto, tanto tiempo. Eso es una cosa impresionante. Ahora entiendo por qué la gente que trabaja en misiones de cooperación internacional, por ejemplo, la gente del Consejo Noruego, le dan una semana al mes de descanso para que vaya y se desconecte de todas las atrocidades que ve durante 3 semanas seguidas, por salud mental. La verdad es impresionante. O sea, uno no lo mide hasta que está metido y llega a un punto en el que dice, ¡ah! Sí, sí, demasiado. O como decía Diana, es que esto es mucho voltaje, es demasiado voltaje. Pero bueno, lo lindo es que está dividido, la estructura de los volúmenes está dividida en tres bloques. Es el qué pasó, el por qué pasó y qué vamos a hacer con lo que pasó. Entonces, eso, ¿qué vamos a hacer con lo que pasó? Son todas las resistencias y la resiliencia de todo el pueblo colombiano, de los territorios, de la gente que quiere, que pese a todo conserva la esperanza. Y bueno, y en el caso de las mujeres y de las personas LGBT es una cosa maravillosa porque las mujeres son las que preservan la vida pese a todo, pese absolutamente a todo, y se levantan de las atrocidades más horribles y vuelven a alzar el vuelo. Y la reivindicación para mí ha sido una cosa, digamos, de la experiencia de la sección LGBT también ha sido bellísimo porque aprendí muchísimo con el colectivo, con el grupo de investigadores que escribió esa parte, de entender lo que yo había dicho en esa primera entrevista, de cómo era de político el lenguaje y de cómo era reivindicador y de por qué yo no podía utilizar, por ejemplo, el término personas diversas como un sinónimo de personas LGTBI+. Tan sencillo como eso. Y entender la profundidad de por qué no, y subirse a ese barco y ser parte de ese reconocimiento. Eso para mí ha sido increíble, o sea, unos aprendizajes y obviamente, ¿no? También de todos los colectivos feministas, de las luchas, de esas organizaciones, de cómo en cada rincón del país, los círculos de palabra, ¿no sabes? Vera y todos aquí que tenemos como tanta afinidad con eso tan bello que es un círculo de palabra, como las mujeres han creado círculos de palabra en los lugares más remotos de nuestra geografía para empezar a sanarse, para empezar a contarse sus historias, para hablar
y para, no, sí, eso ha sido también muy bonito. Entonces, es también pasar de unas cosas muy duras al final y terminar como con ese halo de luz. Es decir, bueno, pese a todo, aquí estamos y estas son nuestras recomendaciones. Por eso también las recomendaciones que hacía de Ru el martes, pues también fueron muy bellas en lo que ahora se está llamando el legado de la comisión, ¿no? Eso también, digamos que es como, no todo es horrible. Al final siempre está, siempre está la luz y la esperanza, porque si no, yo creo que ya no existiríamos como raza o como decían, los buenos siempre somos más, así que hacerle, hay que inclinarse siempre a ese lado de la balanza. No, Gabriela, gracias a ti de verdad por estar compartiendo no solo ese trabajo que hiciste, porque eso de editar, de poner lo feo, lo duro en palabras y en relatos bellos, esperanzadores, transformadores, no es fácil. Esa labor de edición es, como digo yo, un filtro emocional, un filtro político, un filtro realmente de una mutación intelectual profunda, radical. Y yo te veo en tus lágrimas, y yo le decía a Salomé, mi hija, que lleva 4 años y más, porque ella desde chiquita caminaba en estos problemas de las mujeres. Por ti. Y yo misma, le decía a Salomé, la abrazaba y le decía, gracias Salomé, porque ni yo misma me di cuenta de lo que mi hija estaba sufriendo. No podía, a pesar de ser su mamá, a pesar de compartir la apuesta, pero la vimos bastante afectada. Y siento que ese dolor nos tiene que transformar. Y eso que estamos haciendo hoy aquí en Chiquito, de aprovechar cualquier espacio, cualquier profesión, cualquier momento para hablar de esta Comisión de la Verdad, de estos aprendizajes, de ese legado, tiene que ser, como dicen las compañeras, puede que no cambiemos mucho, pero sí vamos abriendo cada vez más puertas y vamos caminando juntas y vamos generando un debate público, una reflexión genuina, una reivindicación al arte, a la palabra, al diálogo, a la diversidad. Entonces, gracias, solo es gracias y decir que sí, que es una experiencia muy, muy dolorosa, pero es una experiencia que si no nos transforma, no nos va a transformar nada en el mundo. Nada es nada. Gracias, gracias de nuevo. Gracias Lilia. Bueno, creo después de esta última sesión, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué va a pasar? Verá qué va a pasar en julio. Cuéntanos tú. Viene julio y vamos a tener 2 encuentros en julio. El 7 de julio nos vamos con Sandra Cisneros, El Arroyo de la Llorona, y el 21 de julio con Lucía Berlín, Manual para Mujeres de la Limpieza. Oh, sí. Maravillosa mujer. Vamos a tener 2 autoras fantásticas, 2 cuentos que seguramente nos van a dar, como todos los que hemos tenido, pie para hablar de la vida y la vida atravesada por la literatura y la literatura atravesada por la vida también. Vamos a tener esos 2 encuentros, entonces nos vemos en 2 semanas. Vamos a hacerles llegar el material. Y bueno, y de Casa Habitada vienen cosas viajeras. Nos vamos 4 de agosto para Mompox. Ya el viaje se llegó, ya está cerquita. Vamos en julio a hacer un taller de teoría narrativa para terapeutas, que creo que va a ser muy importante para personas que trabajan en las áreas de la psicología, en todas las áreas en que necesiten, por ejemplo, tener historias de vida y la transformación que nos permite la escritura y, por qué no decirlo abiertamente, cómo la escritura esclarece y sana. Nos vamos después con Habitación para Escribir ya en agosto. Ya abrimos las inscripciones para Habitación para Escribir y bueno, les estaremos haciendo llegar todo lo que viene.
Vamos a tener un taller presencial en Lima también de escribir para sanar. Ay, qué lindo. Vamos en Bogotá también en agosto, vamos a estar en compañía Ay, qué maravilla. Ay, qué lindas nos noticias. vamos. Sí, muy lindas noticias. Y en el mes de octubre nos vamos para México, ya confirmado, vamos a estar con Casa Habitada y bueno, Érase una mujer y voy a estar en la Feria de Guanajuato, voy a estar en el Zócalo y en la Feria de Guadalajara. Entonces, Ay, qué vamos a estar un poco Qué bonito. itinerante, pero creo que expandiéndonos un poco. Este ha sido el año itinerante de Casa Habitada, Vera, qué bueno. Año itinerante. Qué lindo, me alegra mucho, 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 mucho. Pero ahí vamos, con talleres, con encuentros, ya saben, estamos ahí pendientes de cómo ustedes quieran participar y agradecemos, por supuesto, que siempre nos ayuden a pasar la voz a quien crean les viene bonito estas propuestas, estos espacios. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que siempre va de tu mano de una manera tan bella. Muchas gracias a todos y a todas por la participación. Y gracias también a todos por permitir la conversación alrededor de la Comisión de la Verdad, que yo creo que es algo que como colombianos no podemos soslayar. Yo creo que sabíamos que había pasado, sabíamos que estaba ahí, sabíamos que el horror estaba escondido. Quizás nunca estemos preparados para sentarnos a ver todo el horror que se desgrana de los hechos, además probados por la Comisión de la Verdad. Pero nos urge como colombianos abrazar esta realidad dolorosa y dejar el fragmento de luz que nos permita pasar este dolor y transformarlo, ¿no? Todo ese dolor que nos ha sido legado, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a hacer de nuestros espacios cotidianos, familiares, empresariales, un lugar para hablar y para sentar en la mesa la verdad y poder transformar el futuro y legar unos mejores días para nuestro país? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gaby, gracias porque yo sé todo lo que has atravesado y todo lo que hay detrás de ese trabajo. Y bueno, nos vemos en 2 semanas. Como siempre, pan y poesía en la mesa de todos y de todas. Y vinito, que no falte el vinito. Que no falte el bizcocho helado de Roberto. Bizcocho helado de Roberto. Besitos, buenas noches y muchas gracias. Gracias. Chao, chao, buenas noches. Hasta luego, chao. Chao y gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias, chao.